El teléfono vibró en el mismo instante en que todos levantaban las copas en las bodas de oro de los suegros de Linda. Era Leo, su hijo de tan solo 10 años, que debería estar a kilómetros de allí, a salvo. «¡Mamá! ¡Sal de ahí! ¡Ahora!». La voz de él, presa del pánico, le heló la sangre a la mujer. Corrió hacia el pasillo sin aliento, con las manos temblorosas. «Leo, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?», preguntó casi sin voz. «Confía en mí, mamá. Sal ya, antes de que sea demasiado tarde». Cuando Linda miró de nuevo hacia la fiesta, lo que vio la hizo querer gritar. Antes de continuar con la historia, quiero verte en los comentarios. Escribe de qué ciudad y país nos estás viendo. Aprovecha y suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para fortalecer nuestro trabajo y llegar a más personas con historias emocionantes. Las bodas de oro de los suegros de Linda se celebraban con toda la pompa que 50 años de matrimonio merecían. El salón del club estaba decorado con arreglos dorados. Fotografías antiguas esparcidas por las mesas mostraban la trayectoria de doña Helena y don Carlos, desde su humilde juventud hasta el imperio inmobiliario que construyeron juntos. Linda observaba a su marido Diego discursando emocionado sobre sus padres. Sus palabras resonaban por el salón repleto de amigos, parientes y socios de los negocios de la familia. La suegra de Linda, elegante en su vestido dorado, sostenía la mano de su marido mientras recibía las felicitaciones. A los 75 años, ella mantenía la postura altiva de quien siempre comandó tanto el hogar como las importantes decisiones financieras. Don Carlos, a los 78, exhibía la sonrisa satisfecha de quien veía su legado ser perpetuado por sus hijos. La mesa principal reunía a toda la familia: Diego y Linda, el hermano de Diego, Roberto, con su esposa y los nietos, excepto Leo, que se había quedado con Roberto para cuidar de los primos más pequeños. El ambiente estaba cargado de nostalgia y celebración. Los camareros circulaban sirviendo champán francés importado, mientras una pequeña orquesta tocaba las canciones que marcaron la vida de la pareja. Linda se sentía fuera de lugar en ese universo de lujo, aún adaptándose a los estándares de la familia después de 3 años de matrimonio. Su origen simple siempre se notaba en esas ocasiones, por más que Diego insistiera en que ella pertenecía allí. Las miradas sutiles de algunos invitados le recordaban constantemente que era la nuera que venía de abajo. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a los negocios inmobiliarios, inversiones y planes de expansión de la empresa familiar. Diego participaba activamente, demostrando un conocimiento y una ambición que impresionaban a sus suegros. Linda sonreía y asentía cuando era necesario, pero su mente estaba con Leo. Él había protestado cuando supo que no podría ir a la fiesta, alegando que quería ver a sus abuelos recibir el premio. La explicación de que era un evento solo para adultos no lo convenció del todo, pero Roberto se ofreció a quedarse con los niños en casa. La noche transcurría perfectamente, hasta que doña Helena se levantó para dar un discurso especial. Agradeció la presencia de todos y con lágrimas en los ojos, habló sobre la importancia de la familia y la continuidad del legado. Fue cuando mencionó a los futuros herederos que el estómago de Linda se encogió. La mirada que su suegra le lanzó tenía algo extraño, casi depredador. Diego le apretó la mano a Linda por debajo de la mesa, pero había tensión en su toque. Algo estaba pasando allí, algo que Linda no comprendía por completo. El brindis final
Se estaba preparando cuando el teléfono de Linda vibró insistentemente en el bolsillo del bolso dorado que Diego había comprado especialmente para la ocasión. Inicialmente lo ignoró, pensando que era algún mensaje sin importancia. Pero la vibración persistió, urgente, desesperada. Cuando finalmente miró la pantalla, el nombre de Leo aparecía con varias llamadas perdidas. El corazón de Linda se disparó de inmediato. Su hijo jamás llamaría durante un evento así, a menos que fuera extremadamente necesario. Linda se levantó discretamente durante el brindis, murmurando una excusa sobre ir al baño. El pasillo del club estaba silencioso, contrastando con la celebración que continuaba en el salón principal. Atendió la llamada con las manos temblando, tratando de mantener la voz baja para no llamar la atención. «¡Leo! ¡Hijo! ¿Qué pasó?». La respiración jadeante del niño al otro lado de la línea le erizó la piel a la madre. Parecía haber corrido o estar en pánico absoluto. «¡Mamá! Tienes que salir de ahí inmediatamente». La voz de él salía en ráfagas entrecortadas, cargada de una urgencia que Linda jamás había oído antes. «Leo, explícame qué está pasando. ¿Estás lastimado? ¿Dónde está el tío Roberto?». Las preguntas de Linda se atropellaban mientras ella caminaba nerviosamente por el pasillo, tratando de procesar la desesperación en la voz de su hijo. «El tío está aquí, pero mamá, escucha. No puedes firmar nada hoy. No importa lo que digan. No firmes nada». La especificidad de la advertencia le heló la sangre a Linda. ¿Cómo su hijo de 10 años sabría sobre documentos? «Leo, me estás asustando. ¿Por qué hablas de firmar cosas?». El silencio del otro lado duró algunos segundos eternos antes de que él continuara, con la voz aún más baja. «Oí su conversación, mamá. El abuelo Carlos y papá tienen papeles para que firmes hoy. Dicen que es sobre seguro de vida, pero no es verdad». La vista de Linda comenzó a nublarse. «¿Qué conversación, Leo? ¿Dónde oíste eso?». «Estaba jugando al escondite con los primos en la oficina del abuelo. Me escondí detrás de la estantería grande cuando ellos entraron». La voz del niño se volvió aún más tensa. «Mamá, hablaron de un testamento. Y de que tú tienes que morir para que ellos se queden con mi dinero de la herencia». Las palabras de él resonaron en el pasillo como disparos. El cuerpo entero de Linda comenzó a temblar incontrolablemente. «Leo, ¿estás seguro de lo que oíste? Esto es muy serio». «Estoy seguro, mamá. El abuelo dijo que el seguro sería de 5 millones. Y que tú, al ser joven, nadie sospecharía si te pasara un accidente». La pierna de Linda cedió y tuvo que apoyarse en la pared. Papá preguntó por los documentos y el abuelo dijo que todo estaba listo, que hoy era la noche perfecta, porque todos iban a pensar que fue por demasiada celebración. La realidad comenzó a desmoronarse alrededor de Linda. Su propio marido estaba planeando su muerte junto con su suegro, usando a su hijo como pretexto para la herencia. El pasillo pareció girar cuando la magnitud de la situación la golpeó. 3 años de matrimonio, 3 años en los que creyó que estaba construyendo una familia, y todo no era más que una trampa elaborada. «Mamá, ¿todavía estás ahí?». La voz preocupada de Leo la trajo de vuelta a la realidad. «Estoy, hijo. Sigue contándome lo que oíste». Necesitaba más detalles, más información para entender completamente el plan diabólico que habían urdido contra ella. El abuelo le mostró una carpeta a papá y dijo que dentro estaban el testamento falso y la póliza de seguro. Que tú ibas a firmar pensando que era protección para mí, pero en realidad estabas firmando tu propia sentencia de muerte. La frialdad de los detalles que Leo describía
le hizo a Linda darse cuenta de lo meticulosamente que todo había sido planeado. Hablaron de hacer que pareciera un accidente de coche de vuelta de la fiesta, que la carretera de la sierra es peligrosa, especialmente de noche. Cada palabra era una puñalada en la confianza de Linda, en su fe en la familia que creyó haber elegido. Mamá, papá preguntó si estaba segura y el abuelo se rió. Dijo que fue idea de él desde el principio, que tú eras perfecta, joven, sin familia cercana para investigar mucho y que yo al ser pequeño sería fácil de manipular después. La monstruosidad del plan comenzó a tener sentido para Linda. Era huérfana, criada por tías que habían fallecido años antes. No tenía hermanos o parientes cercanos que pudieran cuestionar una muerte súbita. Era la víctima perfecta para un crimen elaborado. Hay más, mamá. Hablaron de la herencia que mi bisabuelo me dejó cuando nací. Esa información tomó a Linda por sorpresa. Ella sabía que el bisabuelo de Leo le había dejado algo de dinero, pero Diego siempre fue vago sobre los valores y los detalles. El abuelo dijo que son 20 millones de reales que se quedan conmigo hasta los 18 años. Pero si tú mueres, papá se convierte en mi responsable legal y puede usar el dinero. La codicia detrás de todo se revelaba en su forma más cruel. Leo, ¿dónde exactamente estabas escondido? ¿Estás seguro de que no te vieron? La preocupación de Linda por la seguridad de su hijo se sumaba al terror de su propia situación. Estoy seguro, mamá. Me escondí detrás de la estantería de libros grandes, en ese rincón oscuro. Ellos ni siquiera miraron hacia allí. Al menos el niño estaba a salvo por ahora. Pero mamá, lo peor de todo fue cuando el abuelo dijo que después de que mueras, me van a enviar a un internado para superar la tragedia. En realidad, quieren alejarme para usar mi dinero en paz. La crueldad del plan la asombró. No solo querían asesinarla, sino que planeaban alejar a Leo de cualquier posibilidad de descubrir la verdad o cuestionar las decisiones sobre su herencia. Hijo, ¿puedes salir de la casa sin que el tío Roberto se dé cuenta? Linda necesitaba sacar al niño de allí de inmediato. Si descubrían que él había escuchado la conversación, Leo también correría peligro. Creo que sí, mamá. Hay una puerta trasera que da al jardín. Puedo salir por allí. Leo, escucha con atención. Vas a salir por la puerta trasera y caminar hasta la plaza que está a 3 cuadras de la casa del tío. ¿Recuerdas dónde es? La voz de Linda adoptó el tono firme que usaba en emergencias, tratando de transmitir calma mientras su mundo se derrumbaba. Recuerdo, mamá. Es donde está ese parque al que me llevabas antes. El corazón del niño estaba disparado. Linda podía oírlo por su respiración, pero él mantenía la valentía. Eso es. Quédate allí y espérame. No hables con nadie. No aceptes ayuda de extraños. Voy a buscarte. Linda regresó al salón tratando de controlar su expresión facial, fingiendo que nada había sucedido. La fiesta continuaba en su apogeo. Los invitados reían y brindaban ajenos al horror que se desarrollaba entre bastidores. Diego la vio regresar y le hizo una seña, indicándole que debería unirse a él cerca de la mesa principal. Linda caminó lentamente, observando cada detalle, cada expresión, tratando de identificar quién más podría estar involucrado en la conspiración, además de él y su suegro. Querida, ¿dónde estabas? Te perdiste el brindis especial que mi padre hizo por ti. La voz dulce de Diego sonaba como veneno en los oídos de Linda, ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Lo siento, amor. Estaba al teléfono con Leo.
Sabes lo cariñoso que es. Quería saber si la fiesta estaba bonita. Linda mintió, naturalmente, forzando una sonrisa mientras observaba la reacción de su marido. No hubo cambio en su expresión, pero se dio cuenta de que don Carlos los observaba atentamente desde el otro lado del salón. Por cierto, Linda, mi padre quiere hablar con nosotros sobre algunos documentos importantes. Nada grave, solo unos papeles de seguro que él quiere que firmes hoy mismo. Las palabras de Diego confirmaban exactamente lo que Leo le había contado a su madre. La frialdad con la que pronunció la sentencia de muerte disfrazada le dio náuseas a Linda. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? ¿Por qué no puede esperar hasta la semana que viene? Fingir ignorancia era la única protección de Linda en ese momento. Son cosas importantes, querida. Protección para ti y para Leo, en caso de que algo me pase. Mi padre siempre ha sido cuidadoso con estas cuestiones. Diego le puso la mano en la cintura a Linda, un gesto que siempre la había tranquilizado, pero que ahora la hacía sentir como si estuviera siendo marcada para la muerte. Papá quiere aprovechar que tenemos al abogado de la familia aquí en la fiesta. Es más práctico resolverlo todo hoy. La presencia de un abogado en la conspiración significaba que el plan era aún más elaborado de lo que Linda había imaginado. Doña Helena se acercó a ellos con una sonrisa que antes Linda juzgaba maternal, pero que ahora reconocía como calculadora. Linda, querida, qué bueno que regresaste. Carlos está ansioso por hablar con ustedes sobre el futuro de la familia. Las palabras de la suegra llevaban un peso siniestro. Ya preparamos todo en su oficina privada aquí en el club. Es más reservado para tratar asuntos importantes. La trampa estaba siendo montada frente a Linda y ella necesitaba encontrar una forma de escapar sin levantar sospechas. La oficina privada del club era un ambiente opulento, con estanterías de libros de cuero, un antiguo bar de globo y una mesa de caoba que dominaba el centro de la sala. Don Carlos estaba sentado detrás de ella como un juez, pero ella estaba abierta ante sí. A su derecha, un hombre de mediana edad, con un traje caro, el abogado de la familia, organizaba papeles con la precisión de alguien acostumbrado a transacciones importantes. Diego guió a Linda hasta una silla frente a la mesa, su mano aún posada en su espalda como un carcelero amable. Linda, mi querida nuera, siéntete cómoda. Lo que vamos a tratar aquí es por el bien de toda la familia. La voz de don Carlos estaba cargada de una cordialidad falsa que ahora Linda podía ver claramente. Como sabes, siempre me he preocupado por el futuro de Leo. Un niño tan inteligente merece toda la protección posible. Él hojeó algunos documentos mientras hablaba, creando un suspense teatral que hacía a Linda sudar frío. El doctor Enrique, aquí presente, preparó algunos documentos importantes. El abogado asintió formalmente, sus ojos fríos evaluando a Linda como si ella fuera una firma en un contrato. Son documentos que garantizan que Leo esté siempre protegido financieramente, independientemente de lo que suceda. Las palabras resonaban con doble sentido. El primer documento es un seguro de vida a tu nombre, Linda. 5 millones de reales que garantizarán el futuro de tu hijo. La garganta de Linda estaba seca, pero logró articular algunas palabras. 5 millones no es un valor muy alto para alguien de mi edad. Intentó sonar genuinamente curiosa, no desconfiada. Al contrario, querida, Diego intervino. Considerando que eres joven y saludable, el premio es muy accesible. Y el valor garantiza que Leo tenga una vida cómoda si algo inesperado sucede. La frialdad con la que hablaba sobre la muerte de su esposa era aterradora. El segundo documento, continuó don Carlos,
Es una actualización del testamento del bisabuelo de Leo. Solo algunos ajustes legales para garantizar que todo esté en orden. El doctor Enrique empujó los papeles hacia Linda, indicándole dónde firmar. Son solo formalidades, pero importantes para proteger la herencia del niño. Linda tomó los documentos con manos temblorosas, fingiendo leer mientras su mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida. Los papeles confirmaban exactamente lo que Leo había escuchado. El seguro de vida estaba redactado de forma que, en caso de muerte accidental, el valor sería pagado de inmediato al beneficiario, el marido de Linda, en su calidad de responsable del menor. El testamento tenía cláusulas que transferían el control de la herencia de Leo a Diego hasta la mayoría de edad del niño. Era una sentencia de muerte perfecta, disfrazada de protección familiar. «Necesito ir al baño antes de firmar», dijo Linda, poniendo los documentos de vuelta en la mesa. «Es demasiada información para procesar de una vez». El doctor Enrique consultó su reloj con impaciencia mal disimulada. «Señora Linda, el tiempo pasa. La fiesta ya está por terminar y tenemos otros compromisos después de esto». La prisa de ellos se estaba volviendo cada vez más obvia. «Querida, tienes razón. Es mucha responsabilidad». Diego se levantó y se acercó a Linda, poniendo sus manos en sus hombros. «Pero piensa en Leo. Ese es su futuro que estamos protegiendo». Los dedos de Diego apretaron ligeramente los hombros de Linda, un gesto que podría parecer cariñoso para los observadores, pero que ella sintió como una amenaza velada. Además, hoy es la noche perfecta para resolver esto. Todos los familiares están aquí. El doctor Enrique está disponible. Es verdad, Linda. Oportunidades como esta son raras. Don Carlos se recostó en la silla, sus ojos estudiando a Linda atentamente. Y considerando que viajan mucho en coche, especialmente en esa carretera de la sierra donde tienen la casa de campo, es prudente estar preparado para cualquier eventualidad. La mención específica a la carretera de la sierra hizo a Linda tragar saliva. Era exactamente lo que Leo le había contado sobre el plan de ellos para el accidente. Fingiendo vacilación, Linda murmuró: «Tienen razón. Es que nunca he firmado documentos tan importantes así». El doctor Enrique se adelantó. «Puedo explicar cada cláusula detalladamente, si lo desea». Linda aceptó la oferta, forzando un interés genuino. «Sería genial. Quiero entenderlo todo bien». Mientras él comenzaba a explicar los términos legales, ella observaba discretamente la disposición de la sala, buscando posibles salidas u objetos que pudiera usar si lo necesitaba. La póliza de seguro tiene una cláusula especial para muerte accidental que duplica el valor en casos específicos, explicó el abogado con frialdad profesional. Accidentes de tráfico, por ejemplo, especialmente en carreteras consideradas peligrosas. Él señaló una línea específica en el documento. Esto significa que, en estas circunstancias, el beneficiario recibiría 10 millones en lugar de 5. La especificidad de la cláusula le puso la piel de gallina a Linda. Ellos habían planeado cada detalle. Diego añadió: «Papá siempre dice que es mejor estar preparado para lo peor, y considerando que Leo se ha apegado mucho a ti estos 3 años, es importante garantizar que tenga recursos para superar cualquier trauma». La forma en que él hablaba de la muerte de Linda como algo inevitable y sobre Leo como una cuestión a resolver hizo que ella se diera cuenta de que estaba ante psicópatas fríos y calculadores. «Saben, realmente necesito ir al baño antes de firmar. Son decisiones demasiado importantes para tomar con la mente dispersa». Linda se levantó.
tratando de parecer natural, mientras su corazón latía desbocado. El doctor Henrique suspiró visiblemente irritado. «Señora Linda, el tiempo corre. La fiesta ya está terminando y tenemos otros compromisos después de esto». La prisa de ellos se estaba volviendo cada vez más obvia. «Voy contigo, querida». Diego también se levantó, pero don Carlos lo detuvo. «Deja a la chica ir sola, hijo. Las mujeres necesitan su tiempo para estas cosas importantes». Hubo un intercambio de miradas entre ellos que Linda no pudo descifrar por completo, pero sintió que había una razón estratégica para que la dejaran ir sola. Tal vez confiaban demasiado en su propia trampa o querían discutir algún detalle final del plan. En el pasillo, Linda fue directamente a la salida de emergencia que había notado anteriormente. La alarma estaba deshabilitada, probablemente para facilitar la circulación durante los eventos. Salió directamente al estacionamiento, donde localizó el coche de la pareja. Siempre llevaba una llave de repuesto en su bolso, un hábito que había desarrollado después de algunas situaciones vergonzosas en el pasado. Nunca imaginó que esta costumbre podría salvarle la vida. Linda encendió el motor y condujo hacia la plaza donde Leo la esperaba. Cada segundo parecía una eternidad, y ella revisaba constantemente el espejo retrovisor, esperando ver a Diego o a don Carlos siguiéndola. La ciudad estaba tranquila a esa hora de la noche. Solo algunos coches circulando por las calles bien iluminadas. Leo estaba exactamente donde había prometido estar, sentado en un banco bajo un árbol, su silueta pequeña y vulnerable, partiendo el corazón de su madre. «¡Mamá!». Él corrió hacia el coche cuando la vio, sus ojos brillando de alivio y miedo mezclados. «¡Lograste salir! Tuve tanto miedo de que se dieran cuenta de algo». Linda abrazó a su hijo con fuerza antes de ayudarlo a subir al coche. «Lo logramos, hijo, pero ahora necesitamos salir de la ciudad de inmediato». Mientras conducía, le explicó rápidamente lo que había descubierto en la oficina, confirmando que todo lo que Leo había escuchado era verdad. «¿A dónde vamos, mamá?». La pregunta de Leo hizo que Linda se diera cuenta de que no había planeado más allá de la fuga inmediata. «Lejos de aquí, hijo. Muy lejos». Ella tomó la carretera que llevaba a la capital, decidiendo que la primera parada sería la comisaría federal. Un crimen de esta magnitud, que involucraba fraude de seguros e intento de asesinato, necesitaba ser denunciado a las autoridades competentes. Pero primero, necesitaban pruebas sólidas y un lugar seguro. En la capital, madre e hijo buscaron un hotel discreto lejos del centro, pagando en efectivo para evitar dejar rastro. Leo estaba asustado, pero valiente, dándose cuenta de la gravedad de la situación sin perder la confianza en su madre. Durante la madrugada, mientras él dormía, Linda organizó mentalmente toda la información que tenían y comenzó a investigar en Internet sobre los procedimientos legales para este tipo de denuncia. Descubrió que necesitarían más que solo el testimonio de un niño para convencer a las autoridades. A la mañana siguiente, Linda buscó un abogado criminalista recomendado por búsquedas en línea. El doctor Marcos tenía su oficina en el centro de la ciudad y años de experiencia en casos complejos de crímenes financieros. Cuando Linda le relató la situación, él escuchó atentamente, tomando notas detalladas. «El testimonio de Leo es importante, pero necesitamos evidencia física», explicó. «Documentos, grabaciones, registros financieros, algo que pruebe la conspiración más allá de su palabra». «Los documentos están en la oficina del club», Linda recordó. «Probablemente también en la casa de mi suegro.
El doctor Marcos reflexionó. Conseguir acceso a esos documentos legalmente será complicado. Necesitamos una orden judicial y para eso necesitamos indicios consistentes. Sugirió que se pusieran en contacto con la policía para registrar una denuncia, documentando oficialmente las sospechas y el relato de Leo. En la comisaría, el delegado responsable inicialmente mostró escepticismo. Señora, son acusaciones muy graves contra personas aparentemente respetables en la sociedad, dijo después de escuchar la historia de Linda. Entiendo su preocupación, pero necesitamos proceder con cautela. Fue solo cuando Leo detalló exactamente lo que había oído, incluyendo información específica sobre valores y métodos, que la expresión del delegado cambió. Niño, ¿estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo? Sí, señor delegado. Ellos dijeron que mamá iba a morir en la carretera de la sierra y que iba a aparecer un accidente. El abuelo se rió cuando dijo que fue idea de él desde el principio. La seriedad y consistencia en el testimonio de Leo impresionaron al policía. ¿Y mencionaron algo sobre plazos o fechas? Leo pensó por un momento. El abuelo dijo que hoy era perfecto porque todos iban a pensar que mamá chocó el coche por la bebida de la fiesta. El delegado decidió abrir una investigación preliminar. Vamos a monitorear sus movimientos discretamente, mientras reunimos más evidencia. Ustedes necesitan quedarse en un lugar seguro hasta que consigamos más información. Los llevó a una casa de protección de testigos temporal, donde se hospedaron bajo identidades falsas mientras la policía trabajaba en el caso. 2 días después, el delegado llamó a Linda y a Leo a la comisaría con noticias importantes. Conseguimos una orden judicial para investigar las finanzas de la familia y encontramos algunas irregularidades interesantes. Él mostró documentos esparcidos sobre la mesa. Aparentemente, su marido y su suegro tienen deudas mucho mayores de lo que aparentan. El imperio inmobiliario está prácticamente en bancarrota, sostenido solo por préstamos bancarios con garantías dudosas. Esto explica su desesperación por la herencia de Leo, comentó Linda, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Exacto. Y descubrimos algo aún más perturbador, continuó el delegado. No eres la primera esposa de tu marido en ser puesta en esta situación. A Linda se le heló la sangre. ¿Cómo así? Hace 5 años, antes de conocerte, Diego estuvo casado por solo 8 meses con una mujer llamada Paula. Ella murió en un accidente de coche en la misma carretera de la sierra. La revelación dejó a Linda sin aliento. ¿Y fue investigado? En ese momento, se archivó como accidente. Carretera peligrosa, lluvia, el coche patinó. Pero ahora, con la información de ustedes, estamos reabriendo el caso. El delegado continuó. Paula también había firmado una póliza de seguro de vida poco antes de su muerte. 2 millones, un valor menor. Pero siguiendo el mismo patrón, Linda estaba casada con un asesino en serie, y Leo y ella eran las próximas víctimas de la serie. Hay más. Conseguimos autorización para intervenir sus teléfonos después de recibir su denuncia, y captamos conversaciones muy interesantes. Él reprodujo un audio donde Linda podía oír claramente la voz de Diego. Padre, ella huyó de la fiesta. No sé a dónde fue, pero no firmó los documentos. La voz de don Carlos respondía. Ella sospecha de algo. Tendremos que acelerar el plan. Encuéntrala y tráela a casa. Usa al niño, si es necesario. Y aquí hay otra. El delegado reprodujo otro audio. Roberto dijo que el chico también desapareció de su casa. Padre, ¿crees que el mocoso escuchó algo? Si lo escuchó, es nuestro problema. Los niños no tienen credibilidad de todos modos.
pero es mejor resolverlo todo de una vez. Padre e hijo juntos. La crueldad en sus voces hizo temblar a Linda. Estaban dispuestos a matar a Leo también, para proteger el secreto. Con esta evidencia, conseguimos órdenes de arresto preventivo contra ambos, informó el delegado. Pero queremos atraparlos en flagrante, intentando ejecutar el plan. Sería más seguro para ustedes y garantizaría una condena más consistente. Explicó que montarían una operación usando a Linda y a Leo como cebo, pero con protección policial total. ¿Aceptan colaborar? Es arriesgado, pero puede ser la forma más efectiva de acabar con esto definitivamente. La operación fue planeada cuidadosamente. Linda llamaría a Diego, fingiendo que se había sentido mal y salido de la fiesta precipitadamente, pero que ahora estaba lista para resolver la situación de los documentos. Marcarían un encuentro en la casa de campo de la familia, en la carretera de la sierra, exactamente donde los criminales pretendían ejecutar el accidente. La policía estaría posicionada estratégicamente, con equipos de audio y video para capturar todo. Recuerda, Linda, vas a llevar un micrófono y GPS ocultos, y tendremos equipos a menos de 5 minutos de distancia todo el tiempo. El delegado era cauteloso, pero Linda sabía que era su mejor oportunidad para terminar con esa pesadilla. Leo se quedaría bajo protección policial total, lejos de cualquier peligro. Mamá, ¿estás segura de esto? El niño estaba preocupado, pero Linda necesitaba ser fuerte por ambos. Linda llamó a Diego al final de la tarde. Amor, siento haberme ido así de la fiesta. Me sentí muy mal y tuve que salir corriendo. La voz de él inmediatamente cambió de tono, pasando de preocupación fingida a alivio malicioso. Linda, querida, estábamos tan preocupados. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Leo? Linda respiró hondo antes de responder. Estoy mejor ahora. Recogí a Leo en la casa de Roberto y estamos en la casa de campo. Necesito aire puro para recuperarme. ¿Casa de campo? Perfecto. Voy para allá ahora mismo con los documentos que no firmaste ayer. La ansiedad en la voz de Diego estaba mal disimulada. Querida, necesito que firmes todo hoy mismo. Es importante para nuestro futuro. Linda fingió vacilación. Diego, todavía me siento débil. ¿No puede esperar hasta mañana? No, amor. El doctor Enrique regresa a São Paulo temprano mañana. Si no firmas hoy, tendremos que esperar semanas para resolver esto. La insistencia desesperada confirmaba que ellos habían adelantado el cronograma. Probablemente planeaban ejecutar el accidente esa misma noche, aprovechando la oscuridad de la carretera de la sierra. Está bien. Linda cedió finalmente. Trae los papeles, pero ven solo tú. No quiero mucho movimiento aquí. Me duele la cabeza. Claro, querida. Solo yo. Llego en 1 hora. Linda colgó sabiendo que acababa de marcar su propia ejecución, o el fin de la pesadilla. La casa de campo estaba aislada en una curva de la carretera de la sierra, rodeada de densa vegetación que dificultaría cualquier intento de fuga. Era el lugar perfecto para un crimen, lejos de testigos y con varias excusas plausibles para un accidente fatal. Mientras esperaba, Linda se dio cuenta de cómo cada detalle de esa propiedad había sido estratégicamente elegido por los asesinos. La ubicación, el aislamiento, incluso la decoración rústica, que un día había encontrado romántica, ahora revelaba su verdadera función siniestra. Los equipos policiales llegaron 1 hora antes de la hora acordada, posicionándose discretamente en la vegetación alrededor de la casa. Agentes de paisano se esparcieron por la carretera,
fingiendo ser conductores con problemas mecánicos o excursionistas nocturnos. El delegado coordinaba todo desde una central móvil camuflada, mientras Linda esperaba sola en la casa, conectada por micrófonos ocultos y rastreo GPS constante. Diego llegó puntualmente, trayendo no solo los documentos, sino también un maletín que Linda no reconoció. A través de la ventana, ella observó a su marido estacionar y revisar cuidadosamente los alrededores antes de salir del coche. Los movimientos de Diego eran cautelosos, calculados, muy diferentes del marido cariñoso que Linda pensaba conocer. Cuando él entró en la casa, su sonrisa era demasiado forzada. Sus ojos brillaban con una frialdad que la hizo repensar todos los 3 años de su matrimonio. ¿Cómo te sientes, querida? Diego besó el rostro de Linda, pero sus labios estaban fríos como el hielo. Mejor. Gracias. ¿Dónde están los documentos? Ella fue directa al punto, sabiendo que necesitaba capturar evidencia clara de la conspiración. Están aquí en el maletín, pero primero necesito saber, ¿dónde exactamente fuiste ayer después de salir de la fiesta? Había desconfianza en la voz de Diego, una tensión que confirmaba sus sospechas sobre la fuga de su esposa. Ya te expliqué. Me sentí mal y vine para acá. Recogí a Leo en el camino porque no quería que él se preocupara. Linda mantuvo la versión preparada, observando las reacciones de su marido. Curioso, él murmuró abriendo el maletín, porque Roberto dijo que Leo desapareció de su casa y tú no atendiste nuestras llamadas por horas. Los ojos de Diego estudiaban a Linda intensamente, buscando señales de mentira. Diego, ¿qué está pasando? ¿Por qué me interrogas así? Linda fingió confusión y dolor. Estamos casados. No soy tu sospechosa. Diego se rió bajo, un sonido que Linda nunca había oído antes, cruel y desprovisto de cualquier afecto. ¿Sospechosa? ¿Querida? No tienes idea de lo sospechosa que eres. Él abrió el maletín por completo, revelando no solo documentos, sino también una jeringa y pequeños frascos de medicamentos. ¿Qué es esto, Diego? Linda señaló los objetos médicos, fingiendo asombro mientras su corazón se disparaba. Esto, mi querida esposa, es tu seguro de vida siendo ejecutado antes de lo que planeamos. La máscara de Diego finalmente cayó por completo. Sabes, deberías haber firmado los papeles ayer. Habría sido mucho más fácil simular un accidente de coche después de la fiesta. Ahora tendremos que improvisar. ¿Vas a inyectarme esto y fingir que fue un accidente? La voz de Linda temblaba, pero era necesario hacerlo confesar todo claramente para las grabaciones. No exactamente. Diego sonrió fríamente mientras preparaba la jeringa. Te vas a inyectar a ti misma. Voy a decir que entré aquí y te encontré en sobredosis accidental de medicamentos para la depresión. Una mujer frágil, sin familia, que no soportó la presión de la vida social que el matrimonio trajo. ¿Y Leo? ¿Dónde encaja él en tu plan? Linda necesitaba saber si su hijo estaba en peligro inmediato. Leo quedará muy traumatizado con la muerte de su madre. Pobrecito. Necesitará tratamiento psiquiátrico en una clínica especializada. Papá ya tiene todo arreglado. Una internación larga, bien lejos de aquí, hasta que se recupere de la tragedia. El sarcasmo en la voz de Diego nauseó a Linda. Durante ese período de recuperación, como padre responsable, voy a administrar su herencia. 20 millones de reales dan para cubrir muchos gastos médicos, ¿verdad? Diego probó la jeringa, rociando un poco de líquido en el aire. Y seamos realistas, los niños se adaptan rápido. En unos años,
Leo ni se acordará bien de ti. Me verá como el padre heroico que lo cuidó después de la tragedia. Eres un monstruo, Linda murmuró, dejando que la emoción real se filtrara en su voz. ¿Monstruo? ¿Querida? Soy un hombre de negocios, y tú eras un negocio muy lucrativo. Joven, ingenua, sin familia para hacer preguntas difíciles, perfecta para lo que necesitábamos. Diego sujetó el brazo de Linda con fuerza. Ahora deja el drama y extiende el brazo. Cuanto más te resistas, más doloroso será. Fue en ese momento que Linda oyó la señal combinada, un silbido bajo que indicaba que los equipos se estaban posicionando para la invasión. Ella necesitaba ganar unos segundos más para asegurarse de que Diego confesara todo por completo. «Espera», dijo. «Si voy a morir de todos modos, al menos dime, ¿también mataste a Paula?» Los ojos de Diego brillaron con orgullo perverso. «Paula fue mi primer trabajo en solitario. Papá quedó tan impresionado con mi creatividad». «¿Cómo mataste a Paula?», Linda insistió, sabiendo que esa confesión sellaría la condena de su marido. Paula fue más difícil. Ella sospechaba de algo en los últimos días. Tuve que actuar rápido. Diego parecía nostálgico, como si recordara buenos momentos. Le puse droga en la bebida durante una cena romántica. Después la cargué al coche y escenifiqué el accidente. Llovió esa noche, lo que ayudó a eliminar evidencia. ¿Y los otros? ¿Cuántas personas mataron? ¿Otros? Querida, tú y Paula son especiales. Casos únicos. Diego se rió. Papá siempre dice que el asesinato debe usarse con moderación, solo cuando es necesario para resolver problemas financieros grandes. Las mujeres jóvenes e ingenuas son inversiones a largo plazo. Ustedes generan hijos que generan herencias. En ese momento, la puerta principal explotó con el impacto de la invasión policial. ¡Policía! ¡Manos arriba! Gritos de agentes resonaron por la casa, mientras Diego se congeló con la jeringa aún en la mano. Su expresión cambió del control absoluto al pánico completo en segundos. «Esto es una trampa», él gritó intentando usar a Linda como escudo humano. «Diego Enrique Carvalho, estás arrestado por intento de homicidio, asociación ilícita y homicidio doloso». El delegado entró apuntando su arma directamente al criminal. «Suelta la jeringa y aléjate de la víctima lentamente». Diego miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida que no existía. La casa estaba rodeada. Su fuga era imposible. «No tienen pruebas de nada. Es su palabra contra la mía». Él aún intentaba negar, pero su voz temblaba de desesperación. «De hecho, tenemos todo grabado», respondió el delegado indicando los micrófonos ocultos, incluyendo tu confesión sobre el asesinato de Paula Santos hace 5 años. Tus propias palabras te condenaron. La expresión de Diego cuando comprendió que había confesado todo fue de horror puro. «Imposible, como ustedes. Tu hijastro Leo escuchó tu conversación con tu padre y nos alertó», explicó el delegado mientras otros agentes esposaban a Diego. «Un niño de 10 años tuvo más carácter y valentía que hombres adultos como ustedes. Con Diego arrestado, la operación se expandió para capturar a don Carlos y desmantelar toda la red criminal». En la mansión de la familia, los agentes encontraron un verdadero archivo de crímenes. Documentos falsificados, registros de seguros fraudulentos y evidencia de otras muertes sospechosas a lo largo de los años. El imperio inmobiliario de los Carvalho era una fachada para actividades criminales que incluían asesinatos por interés, fraudes de seguro y lavado de dinero. Don Carlos fue arrestado en su propia casa
intentando desesperadamente quemar documentos comprometedores en la oficina. Cuando los agentes invadieron, encontraron al viejo destruyendo hojas de cálculo que detallaban décadas de crímenes financieros. «No entienden con quién se están metiendo», amenazó durante el arresto. «Tengo contactos en todos los niveles del gobierno». Las amenazas vacías solo confirmaron cuán profunda era su arrogancia criminal. El doctor Enrique, el abogado de la familia, también fue detenido en su oficina en el centro de la ciudad. En sus archivos, la policía descubrió registros de al menos 12 casos similares al de Linda a lo largo de 20 años. Mujeres jóvenes, todas casadas con hombres ricos, todas muertas en accidentes convenientes después de firmar pólizas de seguro cuantiosas. Era una operación industrial de asesinatos por interés. La investigación reveló que la familia Carvalho comandaba una red de crímenes que se extendía por varios estados. Identificaban mujeres vulnerables, huérfanas, sin familia cercana, con hijos pequeños, y orquestaban matrimonios fraudulentos para acceder a herencias y seguros de vida. Diego era solo uno de los seductores de la organización, especializado en conquistar la confianza de víctimas específicas. Roberto, hermano de Diego, inicialmente negó la participación, pero evidencia en su casa reveló que él participaba activamente en los crímenes. La noche en que Leo escapó de su casa, Roberto había preparado drogas para sedar al niño, garantizando que no interfiriera en los planes de la familia. Pensé que solo eran negocios. Fue su patética defensa cuando fue confrontado con la evidencia. Doña Helena, a pesar de la apariencia maternal, era la verdadera mente maestra detrás de la operación. Ella planeaba meticulosamente cada asesinato, elegía a las víctimas y coordinaba las ejecuciones. Cuando fue arrestada, mantuvo su dignidad altiva hasta el final, negándose a confesar o mostrar cualquier remordimiento por las muertes que había orquestado. Hice lo que fue necesario para proteger el patrimonio de la familia. Fue todo lo que dijo. 6 meses después de los juicios que resultaron en condenas severas para toda la familia Carvalho, Linda y Leo comenzaron una nueva vida de verdad. El niño demostró una resistencia sorprendente durante todo el proceso legal, testificando con una valentía impresionante para su edad. Valentía al exponer los crímenes salvó no solo sus vidas y la de su madre, sino que también impidió que otras familias se convirtieran en víctimas de la organización criminal. «Mamá, ¿crees que hice lo correcto al contarle todo a la policía?», Leo le preguntó una noche a Linda mientras hacía una tarea para la familia Carvalho. «Hijo, fuiste el héroe de toda esta historia», respondió ella, acariciando los cabellos del niño. «Tu valentía salvó a muchas personas». Leo sonrió, pero Linda aún notó la sombra de tristeza en sus ojos. Perder la figura paterna, aunque fuera criminal, había sido traumático para él. Con el dinero de la herencia del bisabuelo finalmente liberado después del arresto de los criminales para comenzar con seguridad financiera, Linda invirtió parte en una pequeña farmacia, volviendo a sus orígenes profesionales, y otra parte en un fondo de educación para Leo. Querían una vida simple, lejos de los lujos peligrosos que casi les costaron la vida. Leo se adaptó bien a la nueva escuela e hizo amigos rápidamente. Su experiencia lo había madurado más allá de su edad, pero aún mantenía la dulzura e inteligencia que siempre lo caracterizaron. Madre e hijo comenzaron terapia familiar para procesar el trauma y fortalecer su relación. La doctora Marina, su psicóloga, elogiaba constantemente la madurez emocional de Leo
y la capacidad de ambos para superar la adversidad unidos. ¿Saben lo que más me impresiona de ustedes?, dijo la doctora Marina durante una sesión. La forma en que transformaron una experiencia traumática en una fuente de fuerza y unión. Era verdad. El intento de destruirlos en realidad había hecho que Linda y Leo fueran más cercanos y resilientes. Desarrollaron una complicidad especial, basada en la confianza absoluta y el respeto mutuo. Los fines de semana de Linda y Leo se volvieron sagrados. Visitaban museos, iban al cine, hacían picnics en el parque. Actividades simples que les recordaban la verdad y la presencia uno del otro. «Mamá, ahora somos solo nosotros dos contra el mundo», Leo dijo una tarde abrazado a su madre mientras veían el atardecer. «Y eso es más que suficiente», respondió Linda, sabiendo que decía la verdad más pura. 2 años pasaron desde esa noche terrible en la que descubrieron la verdad sobre la familia que creían que era suya. Leo, ahora con 12 años, era un joven extraordinario, inteligente, valiente y compasivo, moldeado por la adversidad, pero no endurecido por ella. La relación entre madre e hijo se volvió aún más fuerte, basada en la confianza absoluta y el respeto mutuo que nació de esa experiencia traumática, pero transformadora. Frecuentemente, Linda reflexionaba sobre cómo una sola decisión, la de Leo de tener la valentía de contar lo que escuchó, cambió por completo el curso de sus vidas. Si él hubiera guardado silencio por miedo o inseguridad, ella estaría muerta hoy, y él sería solo otro niño huérfano manipulado por criminales sin escrúpulos. La valentía de un niño de 10 años no solo salvó sus vidas, sino que también impidió que otras familias se convirtieran en víctimas de la misma organización criminal que durante décadas operó impunemente. Su historia enseñó que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberar. Leo le enseñó a su madre que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Y juntos aprendieron que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el amor incondicional, la protección mutua y la disposición de sacrificarlo todo unos por otros. Linda y Leo eran más ricos de lo que jamás fueron en medio de los lujos falsos de esa existencia criminal que por poco no los destruyó para siempre. ¿Te gustó la historia de hoy? Entonces haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Estoy segura de que también te gustará. Y no olvides dejar tu like y seguir el canal.